Ahora sí, ¿Sí? ahora sí. ¿Bueno? Ahora sí, ya. Sí. En algún momento si se me cae la señal me avisan como tal. Ya. Vamos a... bueno, buenos días. De nuevo agradeciendo a todos. No sé cuántos están ya online, pero es realmente nos sentimos muy contentos, yo creo, en nombre de todos los que participamos de esta iniciativa, de que se hayan sumado. Y ya con solamente mostrar el interés ya es suficiente. Después si esto logramos, digamos, llevarlo y crecer aún más y lograr, digamos, cumplir los requisitos para que las muestras sean, digamos, susceptibles a ser utilizadas de una manera, digamos, real, eso ya es otra cosa, pero realmente el que estén aquí ya es suficiente. Este es un trabajo que es colaborativo entre el herbario de la Universidad de Playa Ancha y el Laboratorio de Geografía Ambiental y Palinología, ambos alojados en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Playa Ancha. ¿Okay? ¿Cierto? En este caso me voy a partir yo primero. Mi nombre es Jean-Pierre François, yo trabajo en el Departamento de Geografía. Eh, Soy el encargado, digamos, del laboratorio. Nos acompaña, que está ahí presente, Pamela Ramírez, que es la curadora del herbario de la Universidad de Playa Ancha, y Paulina Hernández, que es la asistente de investigación y también, bueno, la encargada también del laboratorio de geografía ambiental y palinología, básicamente. ¿Okay? Pero es un trabajo colaborativo en el cual hay mucha más gente involucrada, por eso tenemos este monito acá. Y nuestro trabajo es tanto, y aquí lo muestro un poco, es un trabajo tanto de campo, ¿cierto? Como un trabajo también de laboratorio. Quisiera, bueno, esta es la invitación, ¿cierto? La invitación donde nosotros, que a ustedes les llegó, que los invitamos a, como dice ahí, a que llega la primavera y por lo tanto la hora de colectar muestras para la palinoteca. Digamos, este texto es parcialmente cierto porque sabemos de que no solamente en la primavera hay flores, por lo tanto es un trabajo de largo aliento. Básicamente utilizamos ahora la primavera como el puntapié inicial en el cual hay mayor floración, pero flores y plantas con flores, dependiendo ¿cierto? La especie, ocurren casi todo el año. Entonces, es hoy día solamente el puntapié inicial, es decir, de ahora en adelante la idea es que este sea un trabajo que podamos y ustedes pueden ir aportando constantemente, ¿cierto?, a él. ¿Qué es lo que es una palinoteca? No, esta imagen ustedes lo va a mostrar. Una palinoteca básicamente es una colección de muestras, ¿cierto? O placas palinológicas, estas placas de Petri que uno mira, o sea, de portaobjetos que uno mira en microscopio, los cuales tienen cada una un tipo único de polen. Vale decir, y no es el momento ahora quizás de mostrarlo, pero el polen no es depositado directamente, sino que hay todo un proceso de laboratorio, pero ese es un trabajo de laboratorio, el cual también están invitados al que quiera involucrarse, y la idea siempre en nuestro laboratorio, y el herbario también, que va a hablar en nombre de él, está abierta a ustedes, ya sea que vivan donde están, si ustedes algún día quieren acercarse y quieren conocer nuestro trabajo en el laboratorio, por favor, adelante, y aún más, si alguien quiere involucrarse tanto en el desarrollo de nosotros recibimos gente realmente de geología que lleva con muestra y dice, oye, quiero ver si hay polen aquí del Jurásico, los vemos. Después alguien que quiere ver, no, quiero ver la miel si tiene. Muchas veces esto lo hacemos, y lo digo, sin ningún costo. Intentamos, o sea, hay algún costo que nosotros lo pagamos, por supuesto, de reactivo, pero básicamente lo que más uno gasta es horas, hombre. Entonces están invitados a que cualquiera que quiera participar y acercarse al laboratorio en el que salgamos de esta crisis sanitaria, por favor, ¿cierto? Está ahí abierto, y también por cualquier consulta. Entonces, estas muestras palinológicas que están procesadas constituyen una suerte de biblioteca, y eso es una palinoteca, o sea, una biblioteca de diferentes tipos de polen, de diferentes pólenes de diferentes especies. Pero claro, y aquí pongo esta imagen, toda la imagen que van a ver en general son nuestras, esta imagen es nuestra, ¿cierto? Esta foto de este grano de polen. Claro, lo que uno conoce, ¿cierto? Es cómo llegamos entonces desde la flor a tener esto.
a tener este tipo de registro. Yo lo que les voy a presentar ahora, muy corto, de nuevo, no quiero aburrirlo, es un poco la historia de entender, porque hay que entender qué es lo que es la paleontología como tal. Entonces yo les quiero dar un breve barniz sobre esta disciplina. La historia tiene, para que sepan ustedes, digamos, tiene una larga data el estudio del polen. Comienza muy temprano, más o menos como ciencia, como en 1600 como tal. Se establece como palinología como tal hace 100 años recién, pero el estudio del polen es muy antiguo, incluso es mucho más antiguo de la ciencia. Aquí hay una imagen de asirios, ¿cierto? De la cultura asiria, estamos hablando de más de 1500, donde el tipo se ve que está realizando, aquí se ve polinización manual en dátiles, en las palmas de dátiles, lo que da cuenta de algo que es evidente y que lo vemos nosotros día a día, de que no es la academia no está depositado el conocimiento ahí, sino que el conocimiento es, ¿cierto?, es vernacular y está en todo, y es muy antiguo, ¿cierto?, la relación entre el hombre, digamos, y la polinización, y en este caso el polen. O sea, este conocimiento de alguna manera de que algo en el polen que contribuía en la polinización y la producción de frutos es de mucho tiempo conocida. Ahora, en términos ya más académicos, fue este personaje, Malpighi, el primero que dibuja y que ve granos de polen, ¿cierto? Estamos hablando de 1600, aquí está 87, o sea, hace mucho tiempo. Y estos son los primeros dibujos que se conocen de granos de polen, y eso también asociado al microscopio. Entonces, fíjense él cómo captura, ¿cierto?, los dibujos de este tipo 1600, a la misma época, digamos, en el mismo tiempo, este otro tipo, Grove, ¿cierto?, que también es conocido. Yo sé que aquí la idea no es entrar en detalle, pero estos son personajes de la historia de la botánica, un gran Malpighi también de la fisiología, morfología de las plantas, supuesto, al mirar en detalle la morfología de las plantas, captura y mira también en detalle estas estructuras, por ejemplo, que son los estambres. Ya vamos a ver luego que es un estambre, pero aquí los dibuja, ¿cierto? Y también y ya un poco más de detalle, entre comillas, con lo que le permitía la técnica de capturar los diferentes tipos, y podemos ver de que él dibujó unos granes más grandes, otros más pequeños, unos mucho más pequeños, ¿ok? Uno incluso hay diferentes estructuras como si fueran romboides, ¿ok? Estamos hablando de 1600. Si se me corta, por favor me avisan, no sé, Pamela o alguien. No sé si me escuchan. Sí, sí, Jean-Pierre. Hasta ahora va bien, igual has tenido pequeños cortes, pero muy chiquititos, así que va bien. Sí, ya, voy a intentar. Luego vienen estos personajes, siempre muy rápido, Ray y Camembert, ¿cierto? Ray es el que introduce el término polen como tal, como polen, ¿cierto? Y además es el tipo del que separa las monocotiledóneas con las dicotiledóneas. Y es el que hace un experimento y por primera vez da a entender de que el polen es básicamente el germo, digamos, el que está encargado de la fecundación. Él hace un experimento muy simple de cortar las anteras, ¿cierto?, a una planta, y ve de que cuando no hay anteras no se produce fruto, no se produce semilla, ¿cierto? Y hace la relación entre aquí hay algo, ¿cierto?, en el polen que está involucrado directamente en la fecundación. Algo que ya se sabía, como se lo mostré en principio hace miles de años, pero él lo hace de una manera, ¿cierto?, siguiendo la lógica del método científico. Y luego ya nos saltamos a estos otros dos personajes que, ¿cierto?, son Moll y Frische, y también es otra época donde hay otras técnicas, hay nuevos desarrollos en la óptica, y ellos ya van mucho más allá y permiten capturar, digamos, la morfología del polen de esta manera. Estos Moll, ¿cierto?, ya no son puntitos, sino que el tipo puede ver diferentes estructuras. Podemos ver aquí, por ejemplo, para cada tipo de polen, además el tipo, se da el trabajo de dibujarlo en diferentes vistas. Entonces podemos ver diferentes tipos de polen, o sea, formas, ¿cierto? Y esto de nuevo asociado a la técnica. Y Frische, que tiene un trabajo precioso. Estos trabajos todos nosotros los tenemos en versión digital, así que se los podemos hacer llegar, ¿cierto? Este es el trabajo precioso de Fischer, que incluso le pone color y captura ya los granos de polen de nuevo de una manera ya que no tiene parangón, digamos, para lo que se venía o se conocía antes. Vale decir de que también está en la época de la ilustración, entonces también hay una cuestión desarrollada con el arte, y que de alguna manera también es lo que nosotros perseguimos, porque aquí hay
cierta forma artística, como le decía cierto Hecker de la naturaleza. En la misma época, un personaje que Gopper se da cuenta que el polen no solamente está en las plantas, sino que está en los sedimentos, y se empieza a dar cuenta de que hay polen, por ejemplo, almacenado en rocas muy antiguas, muy antiguas, del terciario, estamos hablando Jean-Pierre, de Jean-Pierre, gravilla. Jean-Pierre, un segundo. Me dicen ¿Sí? que ahora recién se te cortó un poquito y me avisa por aquí Katy que cuando los asistentes tienen todas las cámaras prendidas a veces igual colapsa, entonces si apagamos las cámaras quizás funciona un poquito mejor. Perfecto. Ahí Oye, me está. disculpan con mi pésima conexión. Ya, ahí estamos. Dale. Ya. Gopper, ¿cierto? Que encuentra polen en sedimento, lo cual da cuenta de dos cosas. Primero, que el polen se almacena y que queda, se encuentra en muchos lugares, ¿cierto? Y que además es extremadamente resistente. Estamos hablando de polen que el tipo encontró hace millones de años. Y luego, y siguiendo un poco esta idea, es muy corto y esto es parte del trabajo que nosotros realizamos, se le ocurrió a Weber, se le ocurrió decir, bueno, si uno encuentra polen en los sedimentos, entonces puede mirar, digamos, el polen que está almacenado ahí en el tiempo y podemos ver qué tipo de vegetación había en el tiempo, y eso permitió el nacimiento, ¿cierto?, de una nueva área, o sea, un nuevo uso de la paleontología en función de reconstruir la vegetación, y finalmente es este personaje que ¿cierto? Que se llama Leonard, ¿cierto? Que, que desarrolla una técnica que permite, y es conocida como la paleopaleontología, que es utilizada para reconstruir la vegetación del pasado, que es un trabajo que nosotros desarrollamos, y este es el trabajo de él del 1916, o sea, cumplió, digamos, 100 años en un par de años, y él muestra este trabajo, yo se lo voy a mostrar muy simple, pero para que no se asusten, esto se ve así, pero no es tan difícil. Aquí, esta es una muestra estratigráfica, digamos, esta es la superficie de un pantano, y estos son, ¿cierto?, X cantidad de centímetros, metros, no da lo mismo, pero aquí hay tiempo, ¿cierto? Aquí, entonces, estos de acá abajo, estos sedimentos de acá abajo son más antiguos que los de acá arriba, y él fue contando a diferente nivel la concentración de polen de diferentes especies. Entonces yo le voy a poner colores, entonces por ejemplo, alnus, bétula, entonces él se da cuenta de que al principio hay mucha bétula y después va bajando hacia el presente, incluso en el presente ya no hay bétula, ¿cierto? Después alnus, otra especie de árbol, entonces él muestra cómo alnus en la base del registro, digamos, en la parte más antigua, hay poco, pero aumenta hacia la mitad del registro y después disminuye, y finalmente Fagus, que no hay ni tanto ni en la mitad ni en la base del registro, sino que aumenta al final, y de alguna manera esto le permite decir, mira, hace X cantidad de tiempo, a lo mismo cuánto tiempo haya sido esto, primero habían bosques dominados por bétula, luego bosques dominados por alnus y luego por fagus. Y eso básicamente se sigue haciendo hasta el día de hoy, y así es como nosotros, por ejemplo, reconstruimos la vegetación del pasado. Pero todo esto se hace una vez que uno conoce los granos de polen. Entonces, sin conocer los granos de polen es muy difícil, ¿cierto?, empezar a aventurarse a identificar. Y eso es parte del objetivo de esta paleoteca. Voy a empezar a entrar un poco ya en detalle. En Chile, en la misma época que von Post, que este tipo que desarrolló estos estudios, se desarrollaron los primeros estudios de este tipo de paleontología en Chile con un trabajo de este personaje, Auer, en Tierra del Fuego. Él tiene un trabajo aquí, de nuevo, que se los podemos dar, lo tenemos en físico, en este caso un regalo de unos colegas alemanes que nos regalaron este librito, y esto y otros libritos, y él reconstruyó la vegetación para la Patagonia en el año 55, ¿cierto? Un trabajo precioso y pionero. Pero vamos a lo que nos interesa. Vaino ahora, además de reconstruir la vegetación, es el primero que ofrece dibujos de los granos de polen de Chile. Y en este caso, por ejemplo, aquí están los dibujos del trabajo de Vaino Auer de Chile. Pero no solamente Vaino Auer ofrece dibujos, sino que ofrece también las primeras fotografías. Y fíjense, aquí están los dibujos y las fotografías de Vaino Auer para la misma especie, digamos. Este es para un tipo de coihue, ¿cierto? Estos son los granos de polen de coihue. Y fíjense cómo él, claro, la foto en realidad creo que no los quiero latear.
Eh, Aparece un trabajo de Martí Corena, ¿cierto? El cual, asociado a la Universidad de Concepción, en el cual empieza a revisitar y a estudiar, digamos, los granos de polen. Y es un trabajo de largo aliento también, que se desarrolla entre el año 61 y el año 2000, que no es continuo, hay algunos años que aparecen en algunos trabajos y otros no, pero él ofrece, ¿cierto?, esta visión, ¿cierto?, de los granos de polen ilustrados de una manera, digamos, ideal, ¿cierto? Voy a ir un poco hacia atrás. Auer básicamente los dibuja como le caen, digamos, él los dibuja de una manera, en cambio Martí Corena, ¿cierto?, los dibuja de una manera un poco más ideal, incluso yendo un poco más allá y dibujando, aquí se puede ver la exina, digamos, la parte exterior del grano de polen, y dando cuenta que no solamente la forma del polen es diferente, sino que también la estructura exterior. Ahora sí voy a ir un poco atrás, ¿no es cierto? Hay un trabajo que es clave, que es del 67, sentido mostrar otro, porque este trabajo pone en contexto la importancia de la paleontología como ciencia en Chile. Vale decir, y este trabajo resume, no hay nada más que decir, yo creo que lo hace muy bien este trabajo. El nombre pálino no viene de polen, ¿okay? Pálino viene de la palabra espolvorear, y guarda relación en realidad la pálino con cualquier partícula que esté en el aire. Entonces entre ellos está el polen, está la espora, entonces básicamente es como el polvo en el aire. Entonces la palinología en realidad es el estudio del polen, no solo decimos, pero en realidad es el estudio de las partículas que hay en el aire, en realidad, si uno quisiera ir al centro. De hecho, Heide y Williams hay una historia ahí preciosa de la botánica, de cómo se peleó por este concepto pálino y no por otros, ¿cierto?, otros nombres que estaban dando vuelta. Voy a utilizar este trabajo, lo que dice aquí Hernández pone en contexto algo que es clave. Los granos de polen, además de tener una gran diversidad de formas, se caracterizan por tener, y están constituidos todos ellos por una exina, es decir, la estructura que los compone a ellos, digamos, física, se llama exina, y esta exina es extremadamente dura. Es tan dura que es susceptible al ataque de ácido y diferentes cosas, y así también le permite vivir y sobrevivir, digamos, por ejemplo, los sedimentos de millones y millones de años. Y bueno, hay diferentes tipos de esporas y muchos están asociados, ¿cierto?, a una cuestión evolutiva, así como para los que tengan o son botánicos, podrán darse cuenta que cuando uno ve una flor, tiene cierta característica, uno puede decir, esta flor es de tal familia. En los granos de polen también hay una conservación de la forma en función a la familia, ¿cierto? Y el uso es diverso, entonces, desde que se puede utilizar para el estudio, digamos, morfológico y hacer filogenética, ¿cierto?, o filogenia, ¿cierto?, relacionando los granos de polen con su origen, hasta cuestiones que tienen que ver con el contenido palinológico de la atmósfera, la aeropalinología, una ciencia que en Chile no se desarrolla, y uno... Jean-Pierre, ahí día a día se cortó un es un poquito, trabajo que... ¿Sí? Jean-Pierre, se cortó un poquito la última parte, para que lo repitas. Ya. Ya. Básicamente, el uso de la palinología, el uso en capturar el polen o cuantificar el polen en la atmósfera, en una ciencia que se llama aeropalinología, lo cual es utilizado en otros países mucho, ¿cierto?, que tiene que ver con la salud pública y cosas así. También está el uso en la agronomía, que tiene que ver ya con la fecundación y con la polinización, ¿cierto? La producción polínica está produciendo, cuál hay todo un uso de la palinología. El uso también asociado de alguna manera a la agricultura, con la miel presente en las flores. Uno puede saber el origen botánico de una miel, ¿cierto?, viendo el contenido de polen. Entonces, si voy a decir, esta es una miel de ulmo, esta es una miel de eucalipto, esta es una miel de raps. Lamentablemente, y tengo que decirlo, algunos agricultores se dan cuenta que así es como se certifican algunas mieles, y le echan polen de especie adentro para que parezcan. Entonces eso ha debido derivar a que, además del estudio del polen contenido, se deban hacer análisis químicos, ¿cierto? Y finalmente también está el uso forense, por ejemplo, también, y otro. Y realmente yo creo que quizá alguno de ustedes se puede estar pensando en algún otro uso. O sea, realmente la palinología tiene diversos aspectos que todavía incluso están por conocerse, quizás.
de nuevo este trabajo de Martí Corena, y simplemente por ponerlo en un contexto, en esa época, o digamos a partir del año 72, aparece un trabajito liderado por Heuser, que también lo tenemos en físico, que se llama Apoya, el primer catálogo como tal, digamos, palinológico. Y aquí está, ¿cierto? Y son fotografías, y aquí están las fotografías de este trabajo de Heuser, ¿ok? Es un trabajo increíble, encuentro, y conjuntamente con él, y casi al mismo tiempo, Carolina Villagrán también desarrolla un trabajo y empieza a desarrollar su trabajo, ¿cierto? Orientado a lo que es Chile. Ella tiene una tesis doctoral que por ahí también la tenemos digitalizada, donde hace un trabajo muy semejante al de Heuser. No obstante, Carolina se dedica mucho más a lo que es la palinología del cuaternario, ¿cierto? Y la reconstrucción de los ecosistemas. Empieza a comparar cómo ha ido evolucionando esto de capturar la forma del polvo, podemos encontrarnos lo siguiente. Por ejemplo, este Gillinia, este es el trabajo de Frisch de 1800, ¿cierto? Y para el mismo género, no la misma especie, tenemos el trabajo, por ejemplo, de Martí Corena. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo, ¿cierto?, se parte de esta visión un poco, ¿cierto?, artística, que a mí por lo cierto me encanta. Luego tenemos la visión ya un poco más científica, en la cual Martí Corena, ¿cierto?, captura esta misma forma, incluso hace los dibujos de lo que es la exina, ¿cierto?, aquí viéndose, y finalmente viene el trabajo de Heuser, que son solamente fotografías, ¿cierto?, el cual de alguna manera, ¿cierto?, también captura lo que ya había capturado Martí Corena, pero ¿cierto?, de una manera siguiendo la lógica de los tiempos, que era utilizar fotografía. Y claro, alguien podría decir, bueno, ya está hecho el trabajo de Heuser, bueno, no tiene todas las especies de Chile, vale decir, ¿cierto? Pero ya hay algo. ¿Qué más queda por hacer? Bueno, el trabajo de Heuser es un buen trabajo, ¿cierto? Pero la técnica en esos tiempos de la fotografía y algunas otras cosas tenían limitaciones, como por ejemplo darse cuenta que aquí se pierde, ¿cierto?, por una cuestión de profundidad de campo, ciertos detalles. Y también muchas especies, la exina, por ejemplo, y aquí voy a utilizar el caso de Peumus boldus, es tan delgada que la luz, ¿cierto?, pasa rápidamente a través de él y no permite capturar, ¿cierto?, con mucho detalle. Esta es la imagen de Peumus boldus, por ejemplo, del trabajo de Heuser. Y nosotros, bueno, intentando hacer cosas también, y esta es nuestra foto, por ejemplo, del grano de polen de boldo. Y podemos ver de que si bien capturamos un poco más, ¿cierto?, el detalle, ¿cierto?, y podemos ver de que hay espinita y cosas, aún así se pierden muchas cosas y es un poco frustrante. Entonces, recurrimos a una nueva técnica, digamos, y que es la microscopía electrónica, y aquí podemos ver realmente que la cosa cambia un poco, ¿cierto? Si bien quizás alguien puede decir, bueno, igual se ven que hay espina y todo, bueno, en este caso validamos, digamos, lo que vemos ya con la imagen óptica, pero créanme de que en otros casos, y es parte del trabajo que estamos desarrollando, gracias a esta nueva técnica, entre comillas, que es la microscopía electrónica, hemos podido dar cuenta de cosas que los trabajos anteriores de Heuser, incluso Martí Corena y otros, no lo veían porque eran invisibles al óptico, al microscopio óptico. Y básicamente, voy a llevarlo, hemos estado desarrollando un trabajo de largo aliento en el cual, primero, por supuesto, con las técnicas que tenemos, hemos ido capturando en la cual, ¿cierto?, tenemos la imagen fotográfica digital. Entonces, ¿cuáles son los objetivos en realidad y la invitación que nosotros les queremos hacer? Este es un trabajo que es colaborativo y lo que pretende acercar, ¿cierto?, y a la academia y a las comunidades. Es un trabajo que nosotros, lo dije al principio, es imposible que lo realicemos solo. El país es tan grande y que es imposible que capturemos toda la diversidad de especies nosotros solos, y necesitamos y queremos, ¿cierto?, que trabajar con las comunidades. Segundo,
es que queremos también construir una palinoteca que sea pública, o sea, que esté online, que no esté en los registros como físicos como tal, y lamentablemente el trabajo de Heuser es físico, y si uno lo escanea no queda bien, ya vieron, entonces hoy día con las técnicas de fotografía digital queremos poner esto a disposición de las comunidades, y además queremos ir construyendo palinotecas territoriales, o sea, siguiendo un poco quizás la lógica del ecosistema también, no es lo mismo, ¿cierto?, tener quizás un referente para el desierto florido, por ejemplo, otro, o incluso para la quebrada X o para la costa, o sea, uno puede ir desarrollando pequeñas palinotecas territoriales, ¿cierto? Y eso también nos gusta mucho. Y por supuesto, y creo que quizás lo que nos une también es el contribuir a capturar la belleza, ¿cierto? Y la diversidad de estas formas. O sea, yo cada vez que encontramos y veo un grano de polen, ¿cierto? Es como un regalo que nos da la naturaleza, en el sentido de que ver esos granos de polen cuando no los conocemos es magnífico, realmente nos sorprende día a día. Con esto termino. Estos son los resultados de lo que ustedes mostraron, digamos, de la respuesta. Y básicamente, siguiendo un poco lo que mostraba el formulario, hay una opción muy grande de áreas, ¿cierto? O de zonas en las cuales podría potencialmente comenzarse este muestreo en función de lo que de nuevo ustedes declararon. Hay personas que declaran ser de la zona norte y dicen que pueden ir a Paposo, La Chimba, Tocopilla, hay gente que viene del sur, ¿cierto?, de Valdivia, Coyhaique, de las Patagonias, ¿cierto?, de los canales. Incluso hay personas que nos escribieron de Reino Unido, yo no sé si estarán, de Perú, y de Chile Central, hay de diferentes lugares, Los Molles, Papúos, ¿cierto?, Villa Alemana, diferentes lugares, lo cual nos pone muy contentos. De hecho, por lo que vemos, hay diferentes lugares, ¿cierto? Y por lo tanto hay una diversidad de ecosistemas potencialmente hace un muestreo muy grande, y de alguna manera simplemente siguiendo lo que ustedes declararon, si nosotros aventuramos, hay gente que dice claramente que puede obtener muestras de los ecosistemas costeros del norte, del altiplano, ¿cierto? El ecosistema del altiplano, de la zona centro declaran poder sacar muestras del material xerofítico costero, del bosque esclerófilo, ¿cierto? Y de la zona sur declaran de poder tomar muestras del bosque valdiviano. Con esto termino, y bueno, ustedes aquí presentes, el perfil de ustedes, ¿cierto? Es esto, es muy diverso, lo cual nos tiene muy contentos, y es botánica, y tiene una formación botánica, ¿cierto? Y hay otras personas que no tienen esa formación, y eso es muy bueno, en realidad, el tener, ¿cierto?, diversidad, no solamente por un tema de la pluralidad, sino que muchas veces porque la gente, cuando uno, en este caso, mira mucho de cerca algunas cosas, pierde el foco. Entonces es bueno cuando hay gente que no está encerrada tanto en un enfoque y puede mirar todo esto de una manera más amplia. Entonces, realmente hay una diversidad, ¿cierto?, en sus formaciones, lo cual es increíble. De hecho, nosotros nos hemos acercado al arte últimamente, así que quizá hay gente aquí también que comparte quizás, o viene interesada más por la forma artística, más que por una cuestión, digamos, botánica. JP, Poner te la perdimos. parte... ¿Aló? Te perdimos un momento. Ya. No, por eso muchas gracias les digo, y que vamos a dar paso ahora a la segunda parte del taller, que es la parte de la colección de muestras, o de cómo recolectar las muestras como tal, ¿ok? No sé si alguno tiene una pregunta, las dejamos para el final, quizás, mejor, para que no vayamos más rápido. ¿Paulina? Ya conecto un ratito mi cámara para poder presentarme, para que me vean. Un segundo, Pauli. Chiquillos, Sí. para los asistentes, si quieren, mientras pueden ir dejando sus preguntas en el chat, y así luego al final las podemos conversar. Eso. Dale nomás, Pauli. Ya. Bueno, primero que todo me quiero presentar. Mi nombre es Paulina Hernández, a pesar de que igual Jean-Pierre ya me presentó. Soy parte del Laboratorio de Geografía Ambiental y Palinología, y bueno, también me pone muy, muy contenta de que hayan muchos participantes, y como Jean-Pierre también dijo, están cordialmente invitados, y siempre que se pueda compartir el conocimiento de esto tan bonito, muy, muy, muy grato. Así que ahora me voy a desconectar y voy a empezar con la presentación.
¿Se ve? Sí, Paula. ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, igual que Jean-Pierre, me gustaría antes como partir de una manera más general, hablándole de la morfología vegetal, después de la morfología más floral, y enfocarnos después a las anteras o la estructura masculina, para ir como viendo con qué estructuras más o menos nos podríamos ir encontrando en terreno, ¿ya? Nosotros comúnmente observamos ciertas anteras o los estambres que son libres, pero igual hay algunas modificaciones, entonces me gustaría igual partir por ahí. Entonces, a modo general, ¿cierto? Nosotros en el laboratorio como tal nos dedicamos a ver la morfología del polen, ¿ya? Y también vemos, bueno, en la parte botánica con el herbario, vemos también la morfología vegetal más general. Entonces, al final, la morfología es el estudio de la estructura y la forma de las plantas, o en este caso del polen. Como nosotros sabemos, ¿cierto? Las plantas que habitan en el medio terrestre son las plantas vasculares, o como se les conoce también como cormófitas, porque están, ¿cierto? Tienen esta estructura que se les denomina cormo, que está formada por la raíz, tallo, hoja y la flor, y el fruto. Bueno, y a grandes rasgos podríamos decir de que existen como dos estructuras generales, ¿cierto? Una que es radicular, y que es la parte de la raíz, que es la subterránea, y otra que es aérea, que es el sistema caulinar, ya como se puede ver en la presentación. Ahora lo que nos convoca a nosotros es la morfología más floral, ¿cierto? Como la estructura de la flor, y específicamente el androceo o los estambres. De aquí nosotros podemos ver, ¿cierto?, todas las estructuras. Esto no me voy a detener tanto en esto porque me quiero precisar más en lo que es la antera y el estambre como tal. Pero aquí tenemos como una morfología general, ¿cierto?, de la flor. Entonces, nuestra estructura, o las estructuras que a nosotros más nos importan en el laboratorio de geografía ambiental y polinología al menos, es, ¿cierto?, esta que está aquí, el androceo, que está compuesto por el filamento, por la antera, y la antera como tal está compuesta por dos tecas. ¿Ya? Bueno, y aquí al lado tenemos el gineceo, que es como la estructura reproductiva femenina. Entonces, nosotros en terreno nos vamos a encontrar con una variedad de tipos de flores, ¿cierto? Y algunas características de todas estas estructuras, ¿cierto?, de las flores que vamos a encontrar es la disposición de las flores, la simetría floral y la variación del cáliz y de la corola, que en este momento van a ser mencionadas nomás, pero aquí igual les vamos a entregar este material para que después ustedes igual puedan ir profundizando y puedan ir viendo la variedad que se va a encontrar en terreno. Bueno, y aquí tenemos varias imágenes que voy a mostrar ahora de toda esta diversidad. Ya, por ejemplo, acá tenemos Seneca andoleana, ¿cierto?, en donde podemos ver aquí sus estambres fusionados y estambres libres, formando dos grupos. Aquí, por ejemplo, que es esquilo, tenemos estambres libres, y aquí se puede apreciar súper bien las dos tecas en la antera. Comúnmente nosotros podemos, o lo que nosotros nos muestran, no sé, por ejemplo, desde el colegio, y lo que nosotros observamos de repente en la naturaleza, los que no, quizás no están tan como, con, no sé, que quizás como con una formación tan así como estricta, vemos comúnmente los estambres libres, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí, en este caso del tabaco del diablo, podemos observar que los filamentos y las anteras se encuentran fusionadas, ¿ya? Ahí, aquí está el gineceo, que es la estructura femenina. Y también hay variedad, por ejemplo, aquí estos amarillitos, que son sumamente pequeños, ¿cierto? Y que también nos muestran la diversidad de los estambres, o sea, en tamaño, ¿cierto?, en forma, en la fusión. Y aquí nuevamente tenemos, ¿cierto?, los estambres que son libres. Entonces, como podemos observar en las imágenes, hay diferentes maneras como de clasificar el androceo o los estambres, según la posición o cómo se fija, ¿cierto?, en este caso el filamento con la antera, ¿cierto? Hay algunos que, por ejemplo, las anteras están unidas al filamento, o en la base, o en el centro. También según la disposición,
con respecto al resto de la estructura floral. Por ejemplo, si sobresale de la corola o es inferior a la corola. La longitud, como podemos observar en estas imágenes, donde no todos los estambres tienen la misma longitud, y el grado de fusión, que es lo que había mencionado anteriormente, ¿cierto? Aquí tenemos 3 tipos en donde puede estar formándose 2 grupos, en donde un grupo está con el filamento fusionado y un estambre libre, como es el caso de las fabáceas. Aquí podemos ver que los filamentos están todos unidos. En el caso, por ejemplo, de las malváceas, se forma un solo grupo en donde los filamentos están unidos, pero las anteras están libres. Y en este caso de las cucurbitáceas, por ejemplo, vemos que los filamentos y las anteras están unidas, ¿ya? También hay otra forma de clasificar la antera, o el estambre, como tal, el androceo en general, que es según la forma de la liberación del polen. Entonces aquí tenemos todos estos ejemplos y estas son fotos nuestras del laboratorio cuando nosotros extraemos el polen. Y tenemos de 2 tipos, ¿cierto? En la primera imagen, tenemos, ¿cierto?, de tipo poricida, donde aquí se pueden observar los poros, por ahí es donde se liberan los granos de polen. Y acá tenemos otro tipo que es como la más tradicional, que es la longitudinal, en donde las tecas, ¿cierto?, se abren longitudinalmente, y aquí alrededor de toda la antera tenemos granos de polen. En esta imagen nuevamente volvemos a ver la estructura, ¿cierto?, femenina y masculina, el gineceo y el androceo, pero con una vista ya de una flor real, ¿ya? Bueno, y esto es para finalizar esta como mini introducción. Aquí tenemos, anteras, ¿cierto?, de gran tamaño. Aquí tenemos varios estambres con varias anteras. Y esto es básicamente para poder mostrar como la belleza y la diversidad que hay en la naturaleza. Bueno, ahora vamos a ver en sí cómo vamos a hacer la colecta por esta Palinoteca 2020. Nosotros, cuando estamos en el laboratorio y en el laboratorio como tal, hacemos ciertas metodologías y ciertos pasos cuando vamos a colectar. Por ejemplo, vamos a secar el material biológico en la estufa a una cierta cantidad de grados, a una cierta humedad relativa. Sin embargo, esta colecta la queremos hacer de una manera diferente, en donde todos podamos colectar y con implementos que en realidad tenemos en nuestra casa, de fácil acceso, cosa de que todos podamos hacerlo. Ya porque nosotros en el laboratorio nos damos cuenta que en realidad esto es necesario que se divulgue y que todos podamos participar, porque al final todos, tenemos la naturaleza ahí mismo y queremos ser partícipes de eso, y qué más bonito que hacerlo todos juntos. Entonces, los materiales, y de aquí en adelante la presentación igual va a estar un poco mezclada, va a estar mezclada con lo que nosotros hacemos en el laboratorio, con lo que se recomienda en citas bibliográficas, y además lo que nosotros les vamos a recomendar para que hagan de manera más natural también. Entonces tenemos las tijeras, que pueden ser de podar si tienen, y si no, alguna multiuso, y alguna tijera más pequeña en caso de que podamos colectar las anteras, la flor o los estambres. Pinzas, que pueden ser de cualquier tipo de pinzas que tengan en la casa para colectar las anteras. Por ejemplo, pincel, por si es necesario realizar una colecta de polen de una manera natural, con una especie como de barrido de polen al interior del sobre. Un plato para realizar la separación de los estambres si es que son visibles. Y una vez que, por ejemplo, estés en tu casa, sobres de papel que en este caso nosotros vamos a entregar para que ustedes puedan imprimir y de alguna manera armarlos. Donde está detallado, ¿cierto?, la información que es indispensable de la muestra. Este material es como uno de los más importantes porque se debe tener como la mayor cantidad posible para ir a la colecta, cuidando de no saturar de flores o de cualquier otro material
que impidan el como correcto secado de la muestra. También tenemos el cuaderno, la libreta o la croquera, que es para utilizar como prensa para el material de referencia que también se va a tener que colectar. Un GPS o dispositivo de georreferenciación para anotar las coordenadas de cada sitio. Lápices y libreta de campo para anotar información adicional que se podría pedir aparte de la que están los sobres. Y en este caso, para el secado, por ejemplo, tenemos un termoventilador o incluso podría ser secado de una manera más natural aún al sol con ayuda del viento, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo, cuánto y cómo colectar? Son como las tres preguntas que uno se hace cuando va a terreno. Entonces, bueno, ¿cuándo colectar? Aquí bibliográficamente igual hay algunas como, algunos colectan antes, algunos colectan después. Nosotros como laboratorio colectamos cuando nosotros podemos observar en terreno que hay polen. ¿Ya? Por ejemplo, como la imagen que mostré anteriormente, en donde yo puedo observar a simple vista que ya está liberándose el polen. También colectamos, en la colecta 2018-2019, colectamos polen en donde no podíamos, o sea, estructuras en realidad como la antera, los estambres o la flor, en donde no se veía polen en el exterior, sin embargo cuando lo abrimos en el laboratorio sí tenía polen. Es muy probable quizás que este polen sea inmaduro, pero bueno, igual son los riesgos que se tienen que ir corriendo y las cosas que nosotros también vamos a ir aprendiendo. Así que colectamos siempre que nosotros podamos observar las anteras, ¿ya? En este caso como las flores, ¿cierto?, masculinas, las colectamos. ¿Cuándo colectar? Nosotros como laboratorio y como, bueno, laboratorio del herbario también, en comunidad, llegamos a la conclusión que la colecta del material siempre va a estar determinada por la cantidad de individuos que formen una población y el estado de conservación de cada especie. Porque a pesar de que a nosotros nos guste mucho el estudio del polen y que sea un estudio maravilloso, nos importa mucho también la conservación de las especies y preservar también el material natural. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de, bueno, de una variedad de un seto de especies. Entonces, por ejemplo, las flores amarillas serían como el grupo A, las blancas el grupo B, y aquí, en este caso, por ejemplo, tenemos dos de estas especies. Nosotros podríamos colectar flores, o si es que es visible, solo el estambre o la antera, tratando de reducir el material de la población A, ¿cierto?, de este grupo A y del grupo B, incluyendo también el individuo de referencia para ver el origen botánico, pero no del grupo C. Primero, porque, como lo dije anteriormente, nos importa, ¿cierto?, la conservación, pero además no tenemos como la seguridad de que estas dos especies sean como representativas, ¿cierto?, o que el polen sea representativo de todos los que quizás estén alrededor, que también quizás son como poquitos, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿y cómo colectar? Si es posible y si se puede acceder fácilmente al estambre o la antera como tal, siempre es lo más óptimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero que todo el sobre es pequeño y cuando se vaya a secar el material, bueno, yo creo que el secado siempre es el más importante. Entonces, si hay demasiado material que sature, va a estar perdiendo humedad constantemente y bueno, el sobre se va a humedecer, todo se va a humedecer y quizá entorpezca un poco el estudio como tal. ¿Qué pasa? Si esto entra en hongos, cuando nosotros vayamos, no sé, a hacer la acetólisis, que es lo que se hace después en el laboratorio, y veamos la muestra, es muy probable que va a estar contaminada con esporas, ¿ya? Y ahí va a haber un inconveniente, ¿cierto? Si es que no es visible el estambre o la antera, nosotros colectamos también las flores y lo hacemos a ras del cáliz, ¿cierto? O en el pedicelo. Ahora, junto con el material, o sea, con el polen, o con las flores que se vayan a colectar para el estudio del polen,
También colectamos material de referencia y esto sería un individuo por población claro, un individuo por población de estudio, ¿ya? La colecta del material de referencia es diferente si es una hierba, un arbusto o un árbol. Si es una hierba, necesitamos que sea desde la raíz. Y si en este caso, por ejemplo, como en la foto que vemos en la parte superior, si es una planta bulbosa, ¿cierto? Aquí está el bulbo. Nosotros lo cortamos longitudinalmente y también es prensado. Si es un arbusto o un árbol, se recomienda que no sobrepase los 33 centímetros y bueno, lo que ustedes vayan a ocupar, ¿cierto? De material como prensa, que al final el prensar es lograr, ¿cierto? Que la estructura, las hojas, la flor, quede lo más bien posible. Por ejemplo, la hoja que quede bien estiradita, que se logren ver, ¿cierto? Las estructuras de la misma hoja, de la misma flor. Es importante dónde lo vayan a guardar, porque a medida que vayan prensando, esta planta va a empezar a perder humedad. Y toda la humedad obviamente va a quedar contenida en lo que ustedes elijan como prensa. Entonces ahí hay que tener cuidado porque también pueden entrar hongos y eso también impediría como el correcto análisis, porque esta planta después va a ir, ¿cierto?, al herbario para ser identificada con claves, ¿cierto?, de identificación, ver su grado de, no sé, taxonomía, ¿cierto?, todo esto. Y bueno, el hongo, por ejemplo, no permite en realidad esta buena identificación. Y eso, bueno, el material de referencia es tan importante como el polen, ya que podemos tener polen de una planta, pero no saber el origen botánico. Entonces ahí hay como que se pierde igual información. Y lo más importante también del material de referencia es que siempre tiene que ir con su flor, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos ejemplos de cómo nosotros, bueno, esta foto no es nuestra, pero nosotros también ocupamos, ¿cierto?, este tipo de prensas en donde ponemos la planta, diario, cartón, diario, planta, y así vamos como apilando todas estas especies y estos diarios y estos cartones se van cambiando, ¿cierto?, periódicamente, por lo mismo que les decía antes, como para evitar, ¿cierto?, la humedad excesiva. Ahora, volviendo al polen como tal, y como les mencionaba anteriormente, el secado comúnmente se hace, ¿cierto?, en una estufa a 35 a 20, 25 grados Celsius. En este caso, nosotros lo vamos a hacer de una manera súper natural y que ya se ha probado. La imagen que ustedes pueden ver aquí al ladito es nuestra. Esto fue también hecho el año pasado, donde, bueno, no teníamos que trabajar desde la casa por X motivos. Entonces, igual nosotros hicimos esta colecta. Esto ya está probado, esto funcionó. Y bueno, aquí está el termoventilador, ¿cierto? Y nosotros hicimos una especie de cordel donde colgamos nuestras muestras. Bueno, sirvió. Siempre hay que tener cuidado si, por ejemplo, no sé, pues igual hay veces que nosotros apagamos el termoventilador o, por ejemplo, en las noches, si es que nosotros vamos a ocupar más, no sé, pues el sol, el viento más natural, esto sí hay que hacerlo durante mucho tiempo y viendo que el sobre, por ejemplo, vaya secándose. El secado es importante que siempre se haga con su bolsita bien cerrada y durante todo el proceso, incluso desde la colecta hasta el secado y después la mantención del material, es importante que el sobre siempre se encuentre cerrado y lo máximamente posible como guardado y protegido para que no haya una contaminación, ¿cierto?, con algún otro material aéreo. Incluso para que no haya contaminación dentro de las mismas muestras que ustedes vayan a colectar. La mantención de la muestra, como les había dicho justo ahora, se va a hacer siempre en su sobre. Y este sobre va a estar guardado, ¿cierto?, en algún lugar donde no haya o que se evite como que vuelva a entrar humedad en la muestra. Hay veces que nosotros en nuestra casa igual tenemos sílica gel, que no sé, pues vino en las cajas de los zapatos, o bueno, espero que alguno tenga. Si no tienen, no importa.
pero si tienen, podrían guardarlo en la caja donde vayan a guardar también sus sobres de una manera intermitente, cosa que tampoco haya una desecación excesiva del material. La sílica gel no tendría que estar en contacto directo con las muestras, o sea, no va en cada sobre, sino que va solo en la estructura donde vayan a guardar sus sobres. Y bueno, siempre buscando también un punto medio, ¿cierto? Que no tenga mucha humedad, pero que tampoco haya una desecación excesiva. Bueno, y aquí mismo en esta imagen podemos observar de que ya va a estar rotulado como la información que es como estrictamente necesaria por cada muestra de polen o de flores que vayan ustedes a colectar. Es importante que cada uno de estos sobres con la muestra, ¿cierto?, de las flores o de los estambres, vaya siempre ligado al número, ¿cierto?, de la colección del material de referencia para ir como más o menos ordenado, ¿cierto? Entonces, como les había dicho, en negrita están las cosas que están en el sobre, ¿cierto? Nosotros la información de la muestra, esto también lo sacamos de bibliografía, la dividimos en 5 categorías, que es la taxonómica, la geográfica, ecológica, de población y la de colecta como tal. Entonces, sí o sí debería ir, por ejemplo, si nosotros vamos a colectar y logramos identificar el género o logramos identificar la especie, nosotros tenemos que poner el nombre del determinador, la fecha de determinación como categoría taxonómica. Ahora, como categoría geográfica, aquí hay varios, ¿cierto? Como debería incluirse la región, provincia, localidad, etc. Lo que sí o sí debería ir son las coordenadas geográficas, ¿ya? Bueno, y algunas igual observaciones podrían ir. Aquí, por ejemplo, tenemos observaciones como el tipo de suelo, la exposición y características propias de la planta, que de repente, por ejemplo, en el secado se pierde el color de la flor. Entonces, quizá ahí en las observaciones igual sería importante poner todo lo que aparezca en terreno en general. Por ejemplo, igual sería bueno que ustedes nos vayan escribiendo los inconvenientes que han tenido, algunas otras dudas que hayan salido, porque esto es lo que nosotros hacemos. Bueno, en la categoría ecológica y de población, nosotros, por ejemplo, vemos las especies acompañantes o especies que no sé, que tienen una dominancia. Entonces, todo esto puede ir como alternativa, por ejemplo, una fotografía, ¿ya? En la categoría ecológica y de población. De ahí les voy a mostrar más o menos cómo deberían ir las fotos. Y en la información sobre la colecta, que esta es súper importante, es el nombre del colector, número de colección. En el sobre no está la cantidad de plantas muestreadas, pero igual sería interesante ver, por ejemplo, para posteriores estudios, para ir viendo, no sé, la cantidad de plantas muestreadas versus el polen que nosotros igual tenemos. Muchas veces puede pasar de que colectemos muchas plantas y que tengamos muy poco polen, eso ya lo hemos visto, entonces también tiene que ver como relacionado con la producción polínica y un montón de otras cosas. Entonces ese dato igual sería importante. Y la fecha de la colecta. Aquí más o menos hay unas fotos de cómo deberían presentarse, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos en detalle la flor, aquí tenemos una flor, ¿cierto?, donde se muestra por la parte más posterior. Tenemos las hojas en detalle, tenemos el hábito y tendríamos como para ver la parte más o la categoría aquí ecológica, deberíamos hacer una fotografía más como viendo también todas las otras especies que acompañan, ¿cierto?, a Desmia en este caso. Bueno, aquí también les vamos a dejar la bibliografía. Y bueno, para finalizar, no me queda nada más que agradecerles por su tiempo, por la atención, y yo creo que estamos listos para responder las preguntas. Super. Muchas gracias, Paulina. No sé si Pamela quizás quiera agregar algo antes de responder algunas preguntas.
Bueno, sí, con respecto a las preguntas, sí, es que Javiera nos preguntaba si era necesario el material de referencia si es que se estaba seguro de la especie. Entonces yo le comentaba por el chat que en el fondo es súper importante que sí esté el material de referencia, porque con esto otros investigadores también pueden acceder a ese material para verificar la especie y también ese material, como queda indexado oficialmente en el herbario, aporta a otro tipo de investigaciones también. Entonces va a quedar ingresado en la base de datos y eso significa que queda como dato subido a una plataforma internacional que se llama GBIF y con esto aportamos a toda la ciencia en el mundo, en el fondo. Los datos del lugar, las coordenadas, las características del lugar, siempre sirven para muchos estudios, ya como estudios de restauración posteriormente en algunas zonas. Entonces, el material de referencia es muy importante, pero por supuesto siempre hay que tener ahí como a criterio personal, en el fondo si hay, como decía la Pauli también, si hay un solo individuo, hay que pensar bien si es que lo vamos a colectar o no. Yo de hecho recomiendo no colectarlo, ¿ya? Entonces, y ahí sacar muchas fotografías de hartos ángulos, de hartos detalles del individuo, desde lejos para ver el individuo completo. Y de esa forma como que se puede reemplazar un poco, pero el material de referencia en general sí es súper importante. Eso. Perfecto. Gracias, Pamela. Yo quisiera hacer, bueno, y contestar también lo de Karen. Aquí el objetivo, en realidad, y por eso que hay diferentes niveles, entonces yo no quiero que se sientan, digamos, persuadidos por decir, bueno, pero es que no sé, yo no sé botánica, yo ni siquiera... Miren, vamos, yo creo que la idea es la siguiente. Si alguien en algún momento, de nuevo, puede colectar el polen y, digamos, se siente que no está en la capacidad de hacer esto, de herbolizar la muestra, colecte el polen, ¿cierto? Colecte la flor o colecte la antera. La idea es que ese sobrecito que mostraba Paulina, ¿cierto? Que ahí ella, ¿cierto? Todo este material se los vamos a enviar a ustedes. Entonces, la idea es que hay una manera de hacer ese sobre, que es como un sobre típico, una forma bien típica de hacerlo. Yo creo que muchos saben cómo hacerlo, pero la gracia es que tiene, tiene escrito ahí algo, ¿cierto? Una serie de información. Si alguno no tiene impresora, lo escribe a mano eso, ¿ya? Y si entonces, si alguien quiere colectar, digamos, una flor, la colecta y la pone, entonces nosotros después vamos a ir tratando en diferentes niveles, o sea, vamos a considerar de una manera unas muestras y de otra manera otras muestras. Entonces, por favor, si alguien en realidad puede colectar flores, pero por X motivo no puede colectar digamos, el individuo, porque no tiene seguridad y que en ese momento no lo puede guardar, no lo colecta y nosotros, por supuesto, vamos a tratarlo de una manera. Lo ideal, de nuevo, y esto es para que les quede a ustedes claro, es que si uno hace la colecta del individuo de manera correcta y del polen, ese dato básicamente es un dato, como dijo la profesora Pamela, va a dar a bases internacionales, o sea, realmente es una contribución real a la ciencia, pero, o sea, una cuestión así como todo ese de que los datos y todo es una cuestión muy, pero si alguno de ustedes quiere simplemente colectar el polen, adelante, por favor no se siente intimidado y colecte el polen y siempre, por supuesto, lo mínimo que les vamos a pedir es que por lo menos, ¿cierto?, tenga una foto de lo que está colectando que permita de alguna manera nosotros saber qué es lo que se colectó, ¿ya? Pero esa muestra va a ser tratada con una cierta diferencia en el sentido de que vamos a ver de que no fue tomada con el mismo rigor de que alguien que además trajo del material de referencia. Respecto a lo que hablaba, al tiro voy a ir acerca de cómo, de qué vamos a hacer con el material y todo, pueden colectar lo que sea, no solamente nativo, siéntanse libres de colectar lo que sea, ¿ok? Nativo, introducido, asilvestrado, o sea, de todo. De hecho, les vamos a contar un poco más. Nosotros estamos en un trabajo de, no solamente y con esta cuestión del SEM de mirar así el mundo microscópico, estamos también haciendo o queriendo mirar otras cosas también, por ejemplo, partículas de polvo, diatomeas, todo eso. Entonces, en realidad, aquí la invitación, y después eso yo creo que lo vamos a abrir también a la gente, pero hoy día, en términos del polen, por ejemplo, siéntanse libres de colectar lo que ustedes quieran, por favor. Respecto a cómo hacer llegar el material, bueno, por eso
era importante lo que mencionaba la Paulina, el que por un tiempo ustedes van a tener que hacerse responsables de ese material y luego cuando ya salgamos de esta suerte de confinamiento en que están algunas regiones, ¿cierto? La idea es que ustedes nos envíen y nosotros por pagar y nosotros pagamos, o sea, van a un lugar y envíenlo y nosotros no hacemos cargo del pago, o sea, es por pagar. O si no, le hacemos el depósito, ¿cierto?, para que ustedes lo paguen y nos envíen el material de los sobrecitos. O sea, no se preocupen por eso. Lo único que tienen que preocuparse en realidad es que si colectaran la muestra tengan el cuidado de que eso no se, ¿cierto? No se pudra, porque que lata haber tomado la muestra, ¿cierto? Y después se pudre, es como un trabajo perdido. Por eso es importante y es súper importante, pero súper importante los sobrecitos. Ustedes no pueden ir a terreno donde sea sin llevar los sobrehechos. No pueden, por ejemplo, agarrar todas las flores que colecten y meterlas todas en una bolsa y después en la casa separarlas. ¿Saben por qué? Porque se van a mezclar los polen y vamos a tener que después cuando queramos separar el polen vamos a tener muestras que van a estar mezclados de polen. Entonces la clave es que el sobre es clave. Entonces tienen que ir cuando vayan a terreno a algún lugar con la suficiente cantidad de sobres para que, por ejemplo, si van a colectar la flor, porque no es imposible colectar los estambres porque son muy pequeños, pongan una cantidad adecuada de flores dentro de cada sobre. Y si, por ejemplo, quieren poner o hay una población muy grande y pueden tomar muchas flores, no pongan tantas flores dentro, cosa que así tampoco eviten el problema de que se pudran, digamos, al interior. ¿Okay? Entonces, el sobre el que es clave, de hecho, yo creo que es una de las partes más claves como tal. No sé si hay algún otro comentario quizás de lo que ha hablado Pamela o Paulina. Hola, yo Paula acá. Sí, Paula quiere hacer una consulta. Dale nomás, Paula. Sí, por favor. Tengo una duda con la recolección. Ejemplo, ya, tengo varias especies cercanas, quizás debería alejarme un poco donde hay muchas especies juntas para, no sé si entorpecerá el polen, no sé si se agregarán especies de polen a otras plantas por esa cercanía. No sé cómo será eso. Pamela, no sé, o Pauli, no sé si quieren contestar. Perdón, es que me perdí porque estaba contestando otra pregunta, Paula. Bueno. Sí, Paula. ¿Repito? Sí, porfa, perdón. Sí. Quisiera saber si es prudente, en el caso de que haya dos o más especies, tomar el polen de una de las especies, pero que esté alejada de la otra especie, en el caso para no contaminar de polen que se haya disipado por el viento o por los mismos insectos. Ya. Dale, Pauli. No. Ya. Hola, Paula. Hola. Nosotros el año 2018-2019 no tuvimos inconveniente en contaminación. O sea, claramente siempre va a haber algunos granos que se van a ir mezclando, ¿ya? Esto puede ser por lo mismo que tú dices, porque el viento dispersó algún otro grano y que se depositó justo en la flor, o quizás un insecto, ¿cierto?, que le gustan dos flores y se posa de flor en flor. Pero esto no es un gran inconveniente. Lo que nosotros vimos fue de que claramente sí van a haber algunos polen, ¿cierto?, externos, pero pocos. Siempre va a haber dominancia de la especie que tú vayas a colectar. Ok, muchas gracias. El tema es no juntar en un mismo, porque de nuevo puede pasar de que yo vaya, digamos, a X lugar y empiece a meter, como se hace, por ejemplo, en la colecta botánica, que tú, digamos, digamos, botánica para herbario, digamos, donde no quieres mirar el polen, sino que estás interesante al indio, tú puedes ir con una bolsa y vas echando los cortes, ¿cierto?, dentro de una bolsa. Pero en este caso, ¿cierto?, tú eventualmente podrías hacer eso para el material herborizado, pero para el polen como tal no puedes mezclarlo. Entonces la idea es que la muestra de polen sea tomada, digamos, y de hecho aquí es importante que, de hecho uno incluso podría no destruir la planta si es que tiene la paciencia, por ejemplo, de agarrar la flor, meterla dentro del sobrecito y agitarla, por ejemplo, hacer como, entonces uno incluso podría, si no quisiera destruir la flor, digamos, traerla, podría hacer ese trabajo, ¿cierto? Entonces, ahí, lo importante, y eso es importante también, y es un tema, un desafío, es que, como bien lo dijo Paulina,
nos ha tocado que muchas veces uno colecta flores y hay muy poco polen, y es también parte de la ecología, ¿cierto? Y son cosas, entonces hay un, si tú, y voy a recalcar esto, si uno ve que hay una sola flor, ¿cierto? No tiene sentido colectar esa única flor, digamos, por más de una razón. Primero, porque quizás va a destruir el único individuo que hay, quizás es el representante de una pobre población que hay. Segundo, quizás no va a encontrar polen en una sola flor, o va a haber muy poco y eso no va a valer la pena. Entonces, siempre el objeto de estudio, digamos, una de las decisiones clave también es la población, es decir, donde podamos encontrar más de un individuo. No es lo mismo, incluso con los árboles también, ojo, con los árboles uno también quisiera quizás tener más de un individuo. Ahora, el árbol por supuesto produce mucho más flores y todo, y ahí, por ejemplo, hay alguien que nos decía de que en su casa tenía flores. Si ustedes quieren tomar de árboles que tienen en su casa, adelante, por favor. Y respecto a la información, ahí va la información de mi casa como tal, ¿cierto? Tal lugar. ¿Cómo tomar el dato? Y aquí venía alguien de acerca del punto GPS. Yo no tengo GPS, miren, la idea, ¿cierto? Y aquí les vamos a mandar también el link, ¿cierto? Vamos a compartir una carpeta Drive a todos ustedes con todo esto, las presentaciones y la bibliografía y cosas, y ahí también les vamos a poner el link a diferentes aplicaciones que hay, ¿cierto? Para los celulares, que los transforman en GPS como tal, lo que pueden permitir. Entonces hoy día en el mundo de la tecnología, un celular es muy fácil transformarlo en un GPS, ¿ok? Ya no es necesario como antes de un GPS. Los celulares son GPS, ¿cierto? Entonces, no es un problema. Lo importante, de nuevo, es que no se sientan, digamos, intimidados por decir, bueno, es que yo no soy botánico y todo. La versión más fácil que pueden ustedes contribuir, de nuevo, es esta. El sobreclave, ¿cierto? El GPS, digamos, para tomar el punto y saber. Y una camarita que básicamente es el mismo celular, o sea, el celular sirve para todo. Entonces, ustedes van a un lugar, andan con los sobrecitos quizás en la mochila o donde anden, ven un lugar donde hay una población, digamos, de plantitas, están en flor y todo, y empiezan a colectar, tú las guardan, toman el dato al tiro, anotan al tiro, y si no saben la planta porque no saben lo que es, ¿cierto? Van y le ponen un número, planta 1, y las fotos, ¿cierto? Y empiezan a tomar fotos, foto. Entonces, esas fotos, después que llegan a la casa, ¿cierto? Y ponen este material a secar, digamos, si está la flor ahí, la dejan, ¿cierto? Cerca de una estufa o al sol, dentro del sobrecito cerrado, cosa que no le entren fotos, editan esas fotos y le llaman, ¿cierto? Fotos de población 1, planta 1, cosa que se dé un respaldo. Esa es la versión, como digamos, más simple que pueden ustedes contribuir. De hecho, sin pidiendo ni siquiera material de referencia, nada. Por supuesto, y eso es importante, nosotros vamos a tratar esa información de una manera. No va a ser lo mismo como que alguien que vaya al terreno, vaya con su sobrecito, que es lo clave, tome la muestra, las flores, lo que sea, ¿cierto? Tú tome además, ¿cierto? Y sepa la especie, entonces va a anotar ahí Peumus voltus, no sé tanto, ¿ya? Tome además material herborizado, lo prensa y lo hace. Básicamente, el prensar un material no es gran cosa tampoco. Con un blog de notas de esta carpeta es ponerlo y ponerlo a secar, digamos, ponerlo, cerrarlo y cada cierto tiempo ir cambiándole el papel de diario que pueda tener, ¿cierto? Cosa que no se pudra. Y ese material, cuando a nosotros nos llegue, lo vamos a tratar de otra manera. O sea, lo vamos a considerar ya como un material que realmente tiene un valor, digamos, para ser ingresado, por ejemplo, a esta base de datos. Pero en sí la contribución, nosotros vamos, ¿cierto? En el sentido de que podamos capturar, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo, quizá ese material que tomó esta persona que solamente miró los estambres y todo, no va a servir para hacer un estudio de una publicación y todo, pero ¿saben para qué va a servir? Va a servir, por ejemplo, para que nosotros cuando miremos el polen y llegamos, podamos hacer, por ejemplo, estas imágenes preciosas y capturar la belleza, o sea, lo vamos a mirar al microscopio y quién sabe qué es lo que vamos a encontrar ahí. Entonces, ahí hay una cuestión quizás media artística, ¿cierto?, que también estamos desarrollando, en el cual... Jean-Pierre. Bueno, mientras Jean-Pierre se nos fue, yo les quería decir que, por supuesto, ustedes van a ir como autores de lo que tomen. Eso es súper importante. Y, por ejemplo, si cuando andan colectando se sacan una fotito mientras están colectando, pucha, sería ideal porque así nosotros también podemos mostrar el aporte que ustedes están haciendo y quiénes son los que están aportando a la ciencia, ¿ya? Con respecto a lo que decía Nicolás Lavandero,
A ver, Pauli, a lo mejor tú puedes contestarme esto. Si son asteráceas, ¿tienen que colectar el capítulo completo o no? Pauli. Estoy No, no, respondiendo. Ah, sí. Pauli. Nosotros en el caso de la asteráceas, bueno, como igual son estructuras más complejas, nosotros colectamos la flor. El capítulo completo entonces. Sí, sí. Ya. Em, Había otra pregunta igual de... ¿Cuánto tiempo se recomendaba el secado de los sobres? Preguntaba Karen. Mira, eso ahora que lo vamos a hacer como más natural, eso es súper relativo. Lo que nosotros hacíamos era ir tocando los sobres. Por ejemplo, no sé, en el día, ¿cierto? Los sacamos al sol, con el viento, todo. Y después, por ejemplo, cuando ya baje el sol y baje las temperaturas, lo guardábamos nuevamente, todos separaditos, y íbamos tocando el sobre. Y en el sobre va igual, por ejemplo, en la noche se va sintiendo más húmedo. Entonces ahí nosotros volvemos, ¿cierto? Al día siguiente sol, viento, y vamos a ir como chequeando. Igual en esos casos, por ejemplo, yo igual abría un poquito el sobre para ver qué estaba pasando dentro. Por ejemplo, de repente podíamos ver que en realidad sí estaba entrando hongo y eso, pero eh, lo que yo decía como de no abrir el sobre bajo ninguna circunstancia, tampoco es tan así y tampoco, por ejemplo, igual leí como algunas cosas de que se veía como medio complejo, no, chiquillo. Quizás yo igual lo expresé así como si fuese, quise hacerlo lo más detallado posible y quizás eso se ve como muy engorroso, pero no, de verdad es sumamente fácil y cualquiera de verdad lo puede hacer en sus casas. Yo lo hice en el 2018, lo hice en mi casa, así con las imágenes que yo le mostré. Incluso yo separé, por ejemplo, las anteras con esos sobrecitos que se vieron blancos chiquititos. Yo separé las anteras con una lupa de casa, lupa, cualquier lupa, De no es juguete. una lupa de laboratorio como tal. ¿Ya? Obviamente hay flores que son, los estambres son muy pequeños y esa obviamente no me daba. Eh, entonces eso sí las sequé con la flor, pero es cosa de ir tocando, ¿cierto? El cartuchito. Uno igual se va a ir dando cuenta, es que, bueno, también esto es como tan de hacer, ¿ya? Cuando nosotros vayamos haciéndolo, vamos a ir dándonos cuenta y por eso también es importante que ustedes también nos vayan anotando como los inconvenientes que tuvieron, por ejemplo, si colectaron y el secado, no sé, fue de 20 días, es quizá una exageración, pero de 20 días, que anoten 20 días al secado natural por sol y viento, por ejemplo. Yo eso fue algo que no hice y que en realidad fue como más como instintivo. Fue de ir tocando el sobre y cuando ya no sentía que estaba perdiendo humedad la muestra, lo guardé y lo dejé ahí guardadito hasta que volvimos, ¿cierto? En ese entonces al laboratorio. Pauli, No sé si, ¿sí? Nicolás hace una pregunta, te la voy a leer, ¿ya? Dice que se le olvidaba agregar a la pregunta de las asteráceas, ¿Mm? como en qué momento colectarlas, pensando en que tienen una presentación secundaria de polen. ¿Sería mejor antes de que el gineceo presente el polen en su estilo o antes de que el estilo atraviese el cinanterio? Bueno, yo puedo responder esa pregunta y Dale. Nicolás, yo creo que tú fuiste ahí súper, digamos, súper específico. En realidad, y si quisiéramos llegar más allá aquí, y es por eso que es interesante esto, sabemos tan poco del polen, por ejemplo, de que hay preguntas incluso aquí ecológicas metidas, por ejemplo, voy a poner, este es un caso, tú estás poniendo en la asterácea, pero uno podría pensarlo con otra especie, por ejemplo, con la solanácea, en el caso de las loasas, que tienen diferentes tipos de estambres, está la heterostilia, entonces hay muchas preguntas que que no hay respuesta hoy día respecto a que si los polen, quizás el mismo en términos morfológicos, cosas así, ¿cierto? Pero no sabemos si son realmente todos viables y eso no se puede. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes esta capacidad y tienes, por ejemplo, la capacidad de colectar en diferentes momentos el polen, realmente eso es una construcción más allá, porque son, de nuevo, ese material, si es colectado de una manera correcta, puede servir para estudios más adelante en el cual uno ya tiene la muestra y dice, esta es de tal época y esta es otra. Está lleno de artículos, no en Chile,
donde se evalúa, por ejemplo, estas preguntas. Y esas preguntas que tú das, ¿cierto? O haces respecto de cuál es mejor, bueno, nosotros en el sentido así como más simple, cualquier polen nos sirve, pero incluso aquí tú abres una serie de preguntas que tienen que ver con la ecología de la reproducción, ¿cierto? Que podrían ser incluso abordadas, ¿cierto? Cuando uno va, por ejemplo, ya más al detalle qué colectar y cuándo. Entonces, yo puedo decir en tu caso de que si queremos polen, da lo mismo cuál, ¿cierto? Miremos, ¿cierto? Si tú ves de que está produciendo polen porque le pasa el leite y queda polen aquí o lo está, colecta eso. Si quieres ir más allá y estás viendo, por ejemplo, una planta que tiene diferente en su fenología, ¿cierto? De producción de polen tiene diferente y puedes colectar de los diferentes tipos o de los diferentes momentos en que ofrece polen, adelante. Y créeme que eso puede ser utilizado, quizás no hoy día ni mañana, pero va a haber una muestra que va a permitir quizás en el futuro examinar, ¿cierto? Esto de una manera quizás para alguien que tenga esa misma pregunta o quizás tú mismo. Recuerden de que el polen puede almacenar además, ¿cierto? Y tiene una viabilidad X que se pueden hacer estudios de ADN y otras cosas. O sea, realmente la palinoteca es la punta del iceberg de lo que queda almacenado y que queremos que quede almacenado como material que puede ser utilizado para diferentes cosas. O sea, realmente es el comienzo, ¿cierto?, de expandir el conocimiento, tanto de nuevo, en este caso botánico, pero también en otra área. Entonces, por favor, ahí siéntanse libres, ¿cierto? En ese caso, Nicolás. No sé si Pamela o Paulina tiene algo que agregar. O sea, yo nomás a Nicolás que, bueno, Nicolás sabe bastante, así que yo creo que Nicolás solamente anotar en los comentarios nomás, pues en qué momento se sacó, ¿cachai? Y eso es súper importante porque va a servir, como dice Jean-Pierre, para después mostrar a lo mejor diferencias, pues, ¿cachai? Que probablemente hayan. Yo quería... Sí, yo quería responderle a la Evelyn que nos pregunta si podemos colectar polen de muchas flores de una misma especie en un solo sobre. Entonces, la respuesta a eso es sí, es lo ideal para tener harto polen, pero ojalá, por ejemplo, si tú ves que hay dos poblaciones diferentes, o sea, hay una población de esa especie en un lugar y después caminas y está más o menos separada y ves que de nuevo se presenta una población, ahí hazlo en sobrecitos separados. Así que, pero sí, la idea es colectar harto polen. Hay harta pregunta más. Sí, disculpa, Pamela, Dale, dale. voy a tomar de nuevo lo mismo de la Pamela, lo mismo de Nicolás. ¿Se dan cuenta aquí? O sea, claro, colectar polen súper bien, pero si uno puede ir más allá y reconoce poblaciones, qué interesante, son iguales el polen de estas poblaciones, o sea, nos permite también ir o dejar material que puede ser utilizado por otros investigadores, ¿cierto?, para contestar preguntas que quizás, ¿cierto?, son relevantes, bueno, para otro tipo de investigación. Entonces, es importante. Ahora, es importante esto, y lo voy a decir, ustedes pueden utilizar tantos sobres como quieran para colectar el polen. O sea, por favor, si tiene una población y ustedes le echan dos flores y ya se llenó el sobre, no quiere decir que ya no puedan seguir colectando. O sea, ocupan más sobres, lo único que van anotando en el sobre, población 1, población 1, población 1. O sea, no llenen los sobres de flores porque se les van a podrir. Entonces, la idea es que los sobres tengan una cantidad, ahí es más o menos al ojo, ¿cierto?, de flores que no. Entonces, si necesitan y pueden colectar muchas flores, ocupan tantos sobres como puedan, pero le van poniendo, ¿cierto?, muestra 1, muestra 2, muestra 3, del mismo lugar, ¿se entiende? Pero no van a llenar el sobre y que quede como un guatón hacia el sobre de flores, porque eso no se va a secar nunca. No sé si se entiende. Eso es importante. Sí, eso también con lo del secado, que me faltó también añadir, es que, claro, por eso yo hablaba de intentar reducir lo máximo posible el material. Si es que yo tengo flores y, por ejemplo, las anteras sí son visibles, solo seco las anteras, ¿ya? Para que yo sepa de que ese material va a ser va a estar bien secado y que la preservación de ese material va a estar bien, ¿ya? Pero bueno, igual hay en otros casos que quizás, no sé, bueno, Jean-Pierre también lo dijo antes, de si no pueden imprimir y no sé, pues si tienen sobres más grandes donde quizás van a poder guardar más cantidad, ¿cierto? También es importante que igual tengan cuidado también con el secado. Por ejemplo, si es que tengo un sobre más grande aún y voy a meter todas las flores
de X población. Igual también y se va a demorar un montón en secar. O sea, yo creo que los sobres que nosotros les vamos a mandar son los óptimos, son los mejores. Lo importante es que sean de papel, eso es súper Lo importante. importante, sí. ¿Por qué de papel? Para evitar, ¿cierto?, nuevamente la humedad. Si esto es solo por la humedad. Igual también, por ejemplo, en el prensado del material de referencia del individuo. Ahora, si ustedes van a ir cambiando, ¿cierto?, de población, como bien lo decía la Pame y el Jean-Pierre, si tengo una población y saco, por ejemplo, 10 flores de esta población y de esta especie, de especie 1, y después voy caminando y me encuentro con nuevamente la misma población de la especie 1, igual también, por ejemplo, si como Jean-Pierre lo dice, los queremos llevar más allá, igual colecto material de referencia de una población y material de referencia de la otra. ¿Ya? Esto es solo también como para ir, no sé, en caso de que también queramos como ver, no sé, si el polen, bueno, la morfología del polen va cambiando de, no sé, si estamos en ladera sur y tenemos una población 1, de individuo 1, si varía, por ejemplo, la morfología polínica con la población en, no sé, ¿cierto? Solana, Umbria, por ejemplo. Pauli, Pero siempre como si es que lo llevamos más allá, ¿sí? hay otra pregunta, dice si hay, Adrián nos pregunta si hay inconvenientes si utiliza otra forma de secado. Por ejemplo, nos cuenta que él ha secado muestras de planta y de hongos usando placas calefactoras que le ha dado muy buenos resultados. Yo creo que aquí estamos como también en una especie como de experimentación. Si él dice que le ha resultado, incluso yo me atrevería también a ocuparlo, ¿por qué no? Nosotros, yo también creo que ahora que lo vamos a hacer como desde la casa y todo, también vamos a ir probando cosas. ¿Ya? Así que si le ha resultado, yo no lo he probado. Como yo les dije, yo probé lo del calefactor eléctrico y el sol. Y eso a mí me funcionó. Y bien, pues bien, todas las alternativas son súper bien recibidas y ojalá que tengamos muchas más, pues yo creo que todos vamos a ir viendo después nuestros métodos de colecta, nuestros métodos de secado, nuestros propios métodos de mantención, de todo. Entonces, mientras más observaciones se agreguen, mejor, porque así vamos diversificando más todo y vamos aumentando también las personas que quieran colectar material. Esto no es ley. Lo que yo dije aquí no es la ley. Yo creo que todos vamos a ir viendo cómo va a ser la mejor forma. Quizás me van a decir, oye, ¿sabéis que, no sé, la flor era tan pequeña que no tuve inconveniente en secar la flor con el estambre y todo junto? Y genial, pues. Pero por eso yo creo que hay que ir dejando las observaciones de todo lo que se va haciendo, porque al final aquí lo que nosotros estamos haciendo es que vamos a experimentar un poco también. Pauli, también nos pregunta Simón que no le había quedado un poco claro en qué momento recolectar el polen, como si va perdiendo calidad. En el fondo yo te escuché que es cuando se ve el polen es lo más recomendable, ¿cierto? Cuando ya está Claro, visible. perdón. Pero Sí. en el fondo, Simón, dale nomás, coléctalo en cualquier momento. Anota nomás cuando lo colectaste y siempre va a servir. Sí, por ejemplo, nosotros igual nos pasó que nos veíamos polen alrededor y cuando tocábamos, como decía Jean-Pierre, tocábamos y no nos quedaba teñido el dedito, nada. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Es que lo colectamos igual y después en el laboratorio, por ejemplo, le hicimos un corte y A la salió un antera. montón a la antera y salió un montón de polen. Depende mucho el estudio que se quiera hacer. Por ejemplo, si el estudio es para, no sé, extraer, no sé, material genético, ahí hay todo un show en donde hay que tenerlo a ciertas temperaturas, hay que mantener, de hecho hay que como que ver el punto exacto de la liberación del polen. En este caso no. Yo comparto la opinión de Jean-Pierre y siento que este trabajo es como... eh, ay, perdón. Podemos colectar antes, después de la liberación, y ahí vamos a ir viendo. O sea, si el polen, claro, no se libera de una manera natural, es muy probable que el polen no esté maduro. ¿Ya? Ya, y Pero por morfología como tal, no sé. Yo creo que ahí también se va a ir viendo, ¿entiendes? Y Pero Karen, todo ese material sirve. Karen nos pregunta si existen estaciones donde no se recomienda la recolección, por ejemplo, por exceso de humedad o sol. Eh,
Nosotros la colecta la hemos hecho durante todo el año. Ya. En el fondo, la colecta es cuando hayan flores. Eso es lo Sí, importante, porque igual hay plantas que no todas las plantas florecen en primavera. Ya igual hay plantitas que florecen en invierno, en otoño, que son menos, pero también tenemos que considerarlas porque también pasa mucho que por no, como todos pensamos que solamente vamos a encontrar flores en septiembre, nos perdemos la información de las plantitas perdón, alguien tiene música y se va la señal, ahí está. Bueno, entonces perdemos la información de esas plantas que florecen en otra época. De hecho, muchas ni siquiera se censan en invierno o en otoño y las perdemos esa información. Así que, Karen, en el fondo, cuando hayan flores hay que colectar, ¿ya? sí. Y con respecto a Marcelo, que nos pregunta qué tipo de papel, es cualquier papel, Marcelo, pero ojalá yo creo que los chiquillos lo pueden responder mejor, pero yo le digo que ojalá un papel medio liso nomás, porque por ejemplo, si colecta como en toalla nova, en ese tipo de cosas, me imagino que el polen va a quedar pegado, ¿no, chiquillos? Pauli y Jean-Pierre. Correcto. Sí. Ya. Es cualquier papel Y porque en el fondo va a absorber la humedad. Es por eso que es papel. claro, y de hecho también por eso se recomendaba, por ejemplo, el que no se fuese moviendo el material, por ejemplo, de un sobre a otro, porque cada vez que nosotros movamos ese material se va a ir perdiendo polen, Sí. ¿ya? Pero sí, que sea lisito, cosa de que no... Como una hoja de no oficio puede ser, o estos sobrecitos unos sobrecitos blancos que a veces nos venden el maní, ese tipo de cosas también. Y ponen papel craft, perfecto, papel Sí. craft también. sí. Y Karen nos pregunta cómo se catastran las especies que no tienen flores. En este caso, si no hay flores, no se colecta nomás, porque lo que importa es el polen. Claro. Ujú. Es importante, ¿no? Yo voy a hacer como un sumario, ¿no? Y voy a repetir lo que dije la otra vez. De nuevo, ¿cuáles son nuestros enemigos? Voy a ponerlo así hoy día, o los errores que nosotros, o con quién tenemos que lidiar. Son dos, básicamente. Primero, no tener el sobre. O sea, el sobre es clave, de nuevo. Es clave, clave, clave. O sea, hay que tener el sobrecito para ir a muestrear. Entonces, sin el sobre es complejo. O sea, puede ser de que lo muestre y después se te confundan cuál es esta flor. Entonces, el sobre, sea cual sea, pero cada flor se colecta en su cosa y ese material, ese lugar donde va a quedar, la idea es que quede ahí y que no se mueva porque que se empieza a secar ahí mismo. Segundo, y asociado a eso mismo, la humedad, ese es otro problema. O sea, cuánto va a depender de cómo voy a tratar yo y cómo lo voy a secar y cómo voy también qué cantidad de muestras voy a poner dentro del sobre. Entonces, nuestros dos como errores que podemos tener son los siguientes. El que yo colecte y no anote lo que colecté, eso es un típico, o sea, es un error súper no forzado y quizás los geólogos por un lado lo han visto, tomáis una muestra de suelo o de roca y después no pusiste el nombre, después ¿cómo sabéis lo que es? O sea, se toma la muestra y se nota inmediatamente algo que permita, ¿cierto?, saber al menos dónde es el lugar, la fecha, o sea, esa es una información clave. Ese es un error típico que no puede pasar. Y segundo, echar mucho material, cosa que después, ¿cierto? Esa cosa se te pudra como tal. Y por último, alguna referencia, en este caso la foto, ¿cierto? Y el GPS. Entonces, lo mínimo que tiene que tener una muestra para que nosotros ya la consideremos y podamos trabajar sobre ella, ya sea utilizándola como un material que la podemos utilizar como para hacer una primera aproximación del polen o cosas, es que esté, digamos, ¿cierto?, bien rotulada y que tenga la información suficiente, que haya un material de respaldo que en el caso mínimo tiene que ser alguna foto del lugar y de la planta, digamos, que nos permita decir, en verdad esto es tal cosa, o al parecer por la foto es tal especie como tal, ¿cierto? Eso es lo mínimo y por supuesto que el material esté seco y que no haya sufrido, digamos, pudrición en algún momento, cosa de que cuando nosotros lo procesemos no nos topemos con qué y qué ha pasado, está lleno de hongo, ¿cierto? Y cosas, y que al final hay tanta espora de hongo y cosas que no te permite ver el polen porque está lleno de otras cosas. Entonces, son esas cuestiones las claves, digamos, o el piso mínimo para empezar a trabajar o a contribuir. De ahí que colecten, qué especie colecten, cuándo y todo es realmente, por favor, siéntanse libres de colectar lo que sea, por favor. Juan
nos dice que a qué nos referimos con el capítulo completo. Juan, me imagino que ahora con respecto a lo de las asteráceas, lo que pasa es que, mira, imagínate estas flores como la manzanilla, el girasol para tomarlo, como para verlo como en grande, ya el girasol o la planta de la maravilla. Ese es un capítulo, no es una flor, sino que son muchas flores juntas, ya es una inflorescencia. Entonces, para que no estés separando cada florcita que está ahí junta, en el fondo es mejor tomar el capítulo entero, ya que sería como toda esta cabezuela donde se ven los pétalos y donde se ven las otras florcitas que están en el centro. ¿Ya? Por supuesto, si es una maravilla, mejor un trocito, si es una flor de girasol. Pero hay muchas de ese estilo que son pequeñas y en ese caso colectar el capítulo entero porque así podemos sacar las anteras de cada florcita. Eso. Nosotros estamos dispuestos, ¿cierto?, a que cualquiera de ustedes nos contacte y podamos hacer esto mismo de una manera más, digamos, personalizada, ¿ok? Claro. Así que no se sientan aquí, si alguno aquí quedó con muchas dudas y como que, por favor, siéntanse libre de escribirnos y hacemos una versión personalizada, ¿cierto?, de este curso en el cual podemos, ¿cierto?, guiarlos y todo, o una vez que hayan colectado, pueden decirnos, oye, ¿sabes qué? Por favor, o sea, realmente no se sientan inhibido, digamos, o de que no. Realmente es colectar, es invitarlos a ir al campo y simplemente andar con el sobrecito, eso sí, por favor, porque es lo mínimo, o sea, es como andar con la cámara también, entonces tienen que ir con estas cosas, el sobrecito con un lapicito y la cámara. La cámara va a tener la capacidad de sacar la foto y tomar el GPS, eso. ¿Cierto? Y nosotros les podemos acompañar luego en todo el proceso de secado y todo lo otro, pero realmente eso es lo mínimo, mínimo, mínimo que les podemos pedir, o sea, de que se pide en realidad para que esto tenga, digamos, alguna cierta, digamos, validez en el sentido que también no nos perdamos en lo que estamos viendo, ¿cierto? Queremos saber de qué tal polen es de tal especie. Y de ahí, por supuesto, viene todo el otro nivel hacia arriba de algunos, digamos, aquí gente o personas que ya tienen mayor conocimiento botánico y que pueden contribuir de una manera, ¿cierto?, mucho más, y ir a incluso abordar preguntas que son súper específicas, y que están, de nuevo, abiertas y que nadie la está abordando. Entonces aquí se abre también la posibilidad de que haya gente de que realmente quiera aquí empezar a desarrollar algún tipo de investigación o cosas, por favor, adelante. Sí, y por ahí Simón nos daba una buena idea de que hiciéramos videos tutoriales. Así que también los podríamos hacer y se los podemos enviar. Perfecto. ¿Ya? Sí, muy buena idea. También alguien me preguntaba, perdón, por ahí sobre la prensa para las plantas. Y claro, yo les puedo enviar un tutorial de cómo construir la prensa, pero igual no se compliquen la vida, chiquillos. En el fondo, como mostraba la Pauli, un blog grande, o por ejemplo, yo cuando voy a terreno, para no andar con esta prensa grandota, me conseguí un libro de estos de los negocios, de estos que utilizan los contadores, que son más grandes nomás. Entre medio le coloqué hojas de diario y el libro lo amarraba con un elástico, con un cordón. Entonces así uno puede caminar más tranquilo, incluso ese libro uno lo puede echar como a la mochila. Yo quiero, disculpa Pamela, yo quiero Dale. decir algo. Si alguien necesita comprar algo, nosotros podemos facilitarle la compra de algunas cosas, digamos, por ejemplo, los sobrecitos, los papeles. Simplemente lo que les vamos a pedir es que dejen la boleta, ¿cierto? O eventualmente, porque, ¿cierto?, les podemos enviar incluso, estamos realmente tratando, y aquí yo abro la cuestión, yo confío, de hecho, ¿quién más va a venir acá? Entonces, nosotros les podemos hacer el depósito, ¿cierto?, de dinero para que compren esas cosas. O sea, realmente la idea es que no se quiera y digan, pucha, no tengo, porque es lógico, o sea, ustedes están contribuyendo de una manera y nosotros el mínimo que les podemos contribuir es que, por ejemplo, les podemos dar el dinero para que compren, digamos, los pliegos de hacer el papel craft o los papeles, la resma de papel, por ejemplo, para construir o tener los sobres. O sea, realmente si alguien necesita de que nosotros le facilitemos el dinero para comprar ese material, las tijeras o cosas así, háganoslo saber y nosotros ahí arreglamos y vemos cómo les depositamos, y lo único que le vamos a pedir, por supuesto, es que nos envíen cuando nos envíen las muestras, nos envíen las boletas, es lo único que les vamos a pedir, pero por favor, de nuevo,
todo lo podemos solucionar. De hecho, lo más importante, y voy a insistirlo una vez más, es la responsabilidad de cómo tomar el dato. Eso es realmente lo que ahí se nos escapa a nosotros. Ahí eso está todo en la mano de ustedes. Sí, Entonces, si la podemos coordenada... apoyar a otro, por favor, háganoslo saber. Y ahí vemos cómo lo hacemos. Sí, la coordenada, por ejemplo, es súper importante, la coordenada. Pero no la coordenada por sí sola, ¿eh? La coordenada por sí sola igual es un dato nomás, los datos de dónde está, como algunas características del lugar, igual son interesantes porque ayudan a entender un poquito dónde estaba esa planta, dónde se está desarrollando. Entonces, como una bitácora pueden tener, una libreta de campo y pueden ir anotando todos esos datitos para que se transformen en verdaderos exploradores de la naturaleza. Así Sí, que siempre eso. la idea fue, y bueno, ahora es online, pero la idea había sido, y quizás bueno, era también de que esto lo hiciéramos en persona. Claro que no hubiésemos tenido la convocatoria de gente de tantos diferentes lugares. Y en ese caso, nosotros también, en esa convocatoria física, nosotros queríamos entregarle a ustedes los sobrecitos, como te das cuenta. Entonces, pero yo veo y pienso ahora ya como que quizás no es mala idea que trabajemos también así, porque así podemos llegar a más lugares, ¿cierto? Y hoy día con todo esto poder enviar cosas, yo creo que va a funcionar. Yo estoy bien, digamos, esperanzado de que quizás van a cometer errores, sí, seguro, pero vamos a ir aprendiendo, porque este es un trabajo nuevo, chiquillos, o sea, compañeros, que es de larga data, o sea, esta cuestión empieza ahora, pero una cuestión que va a ser, puede ser de nuevo todos los días o todo el año puede ser recolectadas flores y podemos seguir y seguir, y un trabajo de larga data, no para, de hecho no tiene un final. Tiene un principio que ahora, pero no tiene un final. Entonces, si colectaron esta vez y no les funcionó y se les pudrió, bueno, lo hacen la otra vez y ahí de seguro les va a funcionar, porque no van a cometer los errores la primera vez, o mandaron las cosas y no se van a decir, pucha, ¿saben qué? Pero se te olvidó este dato, no lo tomaste, no, bueno, para la próxima. Entonces, de nuevo, es un trabajo de larga data y esto es simplemente el puntapié inicial. Entonces, yo creo que ese también es el mensaje. Uh-huh. Chiquillos, si alguien quiere hablar, puede hacerlo. Si quiere, puede activar su micrófono. Denle nomás. Juan, por ejemplo, que nos preguntaba del capítulo de la asteracia, es del norte grande, así que, pucha, Juan, de verdad no lo sientas como algo complicado porque es fácil y tu aporte es súper importante. Así que démosle nomás. Eso, no sé si alguien quiere agregar algo más. Parece que estamos bien con las preguntas. Sí, ¿puedo comentar? Dale nomás. Juan, sí, yo pienso igual que es posible participar y hacer, porque yo hago bastante trabajo de campo y salgo con... Lo que me preocupa a mí es el tema de que yo salgo con grupos y siempre ando preocupado de la seguridad de las personas o darles una charla sobre el lugar donde estamos visitando. Uh-huh. Entonces, para mí, mientras menos complicaciones exista, es mucho mejor. Que me quede tiempo para eso, ¿cierto? Para recolectar el pollen, pero también para mis actividades de campo. Claro. Ya, entonces igual sería bueno como... mira, el video tutorial yo creo que va a servir bastante. Sí, yo creo, Juan, disculpa, tú eres guía turístico. Sí, tengo un grupo y también a veces me contratan para hacer guía de excursionismo y también participo de la plataforma eNaturalis y eBeer. Qué bueno. Yo creo, Juan, que primero te agradecemos que estés acá, y yo creo que sí, nuestro foco y tu trabajo es con bueno, en este caso con los grupos de personas y simplemente, pero si en algún momento tienes, nuevamente, el sobrecito lo andáis trayendo en el bolsillo, ves que para en algún lugar a ver alguna cosa y ahí la zona flores y corta, la pones dentro. Y bueno, me imagino que con el GPS una foto, y después cuando vas en el auto, en el caravana, no sé, y si no vas manejando, Jean-Pierre, es que se escucha con eco porque Juan tiene activado el micrófono. Jean-Pierre, segundo. Es que Juan tiene activado el micrófono y se escucha doble. Si es que lo desconecta un poquito. Bueno, y segundo es que
ustedes de alguna manera ya tienen la información y quizás esto también lo pueden transmitir a otra gente, ¿cierto? Y los pueden decir, oye, sabes que hay un grupo que está haciendo esto, tú mismo fan quizás, no sé, voy a poner un ejemplo, de repente vas con un grupo y quizás le haces preguntas quién es quién y todo, y hay alguien por ahí que, no, yo me gusta la botánica y cosas, tú decís, oye, mira, sabes que justo hay un grupo de gente que yo conozco que también está, quizás podéis contribuir y podéis invitar quizás a la gente con que tú vas a terreno y cosas, a que quizás participen también y les ponen en contacto con nosotros y nosotros le hacemos una pequeña inducción y así también, digamos, o sea, ¿qué mejor? No tiene por qué recaer de nuevo la responsabilidad o todo, o sea, la idea es que esto también ustedes lo puedan transmitir, ¿cierto? Y nosotros estamos pensando en hacer otra inducción con nueva gente y bueno, ustedes también invitados y como le hemos dicho, también invitados a que si necesitan resolver alguna pregunta o tienen dudas, hagamos algo más privado, digamos, podemos hacerlo, ¿cierto?, más personalizado, pero de nuevo la idea es expandir esta experiencia además a más gente como tal, ¿ok? Eso es el mensaje. Bueno. No sé si hay alguien más que quizás quiera compartir algún comentario, alguna duda. Creo que ya estamos por ahora. Súper. Sí. Sí, yo quería comentar una pequeña cosita. Dale, Adrián. No, más que comentar, pedir que envíen lo más pronto posible el tema de los sobrecitos porque personalmente tengo posibilidad de colectar cerca de mi casa aún en tiempo de cuarentena. Ya aquí donde vivo hay mucha floración de Diascorea, de soldaditos, y bajo la quebrada seguramente voy a encontrar más cosas, así que yo creo que es súper buen momento. Súper. ¿Dónde estás, Adrián? Yo estoy al lado de ustedes, estoy en Playa Ancha. Perfecto, perfecto. Así ¿Estás que, pensando en conectar en una quebrada, lugares así? estoy pensando en conectar en todo el santuario de los acantilados de Santa María. Mira, qué bueno, súper. No tengo problema para moverme por esa zona, ya que no hay mucha fiscalización y tampoco anda nadie. No, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, Adrián, entonces te vamos a mandar, bueno, como dije, vamos a compartir una carpeta Drive donde va a estar toda esta información y también siéntanse libres si alguien quiere agregar cosas ahí también, poner, ¿cierto? Y eso, y bueno, y el contacto directo con nosotros, de nuevo, cuando quieran, cuando gusten, ¿cierto? Nos escriben un correo y organizamos una pequeña sesión, digamos, más personalizada. Y ante cualquier pregunta también, bueno, de nuevo a repetirlo, el laboratorio está abierto, de nuevo, estamos hoy día en cuarentena, pero los invitamos a que vayan al laboratorio y vean lo que hacemos también y que también interactúen. Pues, quizá alguno después tiene las ganas de mirar el mismo el polen como tal, ¿cierto? O sea, ya meterse en el microscopio y mirar, por favor, adelante. Entonces están todos invitados, ¿cierto?, a continuar, digamos, no solamente colectando, sino que también involucrarse si quieren, ¿cierto?, en el trabajo más de laboratorio. Sí, y también decirles, bueno, que agradecidos de que quieran aportar y por supuesto que si necesitan algo más, por ejemplo, si alguien quiere, como dice Jean-Pierre, ir a conocer el herbario o el laboratorio, o quieren incluso una charla, o necesitan algo al respecto de la universidad, cuenten con nosotros, pues se pueden comunicar directamente para que los apoyemos. Eso. Bueno, nos vamos a ir despidiendo de todas, de todos, ¿cierto? Dándole las gracias de nuevo en nombre del herbario y del laboratorio por el interés. Y quedamos atentos a que nos vayan contando, por favor, cuando vayan yendo, vayan contándonos, oye, fui a tal lugar, al margen, quizás nos pueden ir mandando fotos, así también nosotros podemos ir poniendo, quizás armando un mapita de los lugares de colecta. Entonces, de nuevo, un trabajo a largo aliento, y esto es recién el comienzo, ¿ok? Pero vamos a estar atentos a sus correos y también a que distribuyan esta información a la demás gente de que quiera participar y que no pudo venir, digamos, a esta charla, nos pueda contactar. Oye, mira, Simón aquí nos da una idea de que hagamos un grupito por WhatsApp. Puede ser, si quieren, coloquen ahí los números de teléfono y nosotros así los guardamos y hacemos el grupito, po, si los dejan en el chat. Eso. O por correo también, porque para que no se... No, pero mira, los chiquillos son súper rápidos, así que genial. Gracias, chiquillos. O sea, genial ver el interés de todos, porque a veces uno se siente solo como
como en la ciencia, como encerrado mucho en un laboratorio nomás, pero en realidad con esto es genial darse cuenta que hay mucha gente interesada. Así que muchas gracias. Aprovecho de mandar un saludo ahí a Marcelo Arévalo, que está de la Patagonia. Ah, qué bueno. Ya sabéis, justo escribió Marcelo. Y bueno, Marcelo, atento ahí a que en tu salida, ¿cierto? Así como Juan también, que por lo que entiendo anda también en el altiplano. Marcelo es alguien que conozco que anda en los canales patagónicos, así que ojalá puedas colectar en algún momento algo. Yo sé también que estás súper ocupado, pero se agradece que estés acá, Marcelo. Sí, Marcelo, plantitas, por favor, de la Patagonia, que tenemos pocas. Así que bueno, eso. Gracias, chiquillos. Parece que ya todos escribieron su número. O no, hay poquitos, pero se los pedimos igual por correo. Todos lo pueden enviar al correo. Ujú. Eso. Ya Bueno, pues. muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, y chicos. estamos en contacto. Sí, no cierres Jean-Pierre Un todavía, abrazo. porfa, Sí, no lo voy a cerrar. porque para copiar aquí el chat los números, ¿ya? Perfecto. Mientras los chiquillos van ya dejando la sala.